estamos. A ver, entrevista con Jesús Coronado, es para que nos platiques cómo ha sido reabrir tras la pandemia, qué condiciones han tenido que adoptar, cómo son los montajes. Bueno, nosotros, sería bueno que arrancáramos diciendo que desde el momento de la pandemia tuvimos entramos en un petit comité en nuestro cuarto de guerra y un poco en marzo del año pasado nos preguntábamos qué iba a suceder, ¿no? Te diría que de entrada nuestra expectativa con la pandemia, con todo el respeto que habría que tener a la enfermedad, fue que no deberíamos de permitir que esto nos avasallara. Y la decisión fue muy concreta, no vamos a parar las actividades al interior. En el primer momento, que fue 20 de marzo, que se decretó el cierre de las actividades públicas, decidimos que al interior no nos íbamos a detener, que íbamos a tener mucho cuidado. Había un gran desconocimiento de la enfermedad y había múltiples especulaciones de lo que podría suceder. Nosotros lo que decidimos es que íbamos a continuar ensayando al interior y que las actividades internas que tienen que ver con la compañía no se iban a suspender. Entonces te diré que propiamente, a partir del día que se decretó el cierre de las actividades públicas, internamente continuamos. A los 3 meses hicimos nuestra primera prueba para reabrir el espacio público. Eso estoy diciéndote que el 20 de junio del año pasado tuvimos una primera actividad que consistió en una presentación editorial a la cual invitamos a 25 personas de la ciudad, un poco para tomar un pulso de cuál era la reacción de la gente. De las 25 personas que invitamos, todas asistieron, muy deseosas de volver a encontrar la vida pública. Eso nos dio como parámetro que el 20 de julio del año pasado reanudamos las actividades públicas. Te diré que tal vez no cerramos, o sea, cerramos 3 meses de incertidumbre. Desde el 20 de julio del año pasado no se han suspendido las actividades. Sí se ha modificado de acuerdo a los semáforos que hemos tenido. O sea, hemos pasado de tener actividades con 15 espectadores, 30, 50, hemos regresado hacia abajo o hemos subido. Y hemos capeado el asunto de la enfermedad teniendo mucho cuidado, pero no suspendiendo actividades. Hicimos en este periodo 2 puestas en escena nuestras, o sea, 2 obras que se estrenaron con 2 elencos diferentes y que hicieron temporada cada una de 21 funciones. Tuvimos grupos foráneos, hicimos la incubadora de proyectos, que es un trabajo con 3 compañías jóvenes de la ciudad, el cual inició en diciembre. Y entonces te diré que lo que sí hemos encontrado es que hay una manera muy determinante de enfrentar la enfermedad. Muchas de las artes en general, pero sobre todo las escénicas, se fueron a la discusión de si el teatro presencial iba a desaparecer. O sea, se llegó a los extremos de decir que el teatro presencial nunca volvería a ser el mismo y que la virtualidad y la tecnología sería el camino para encontrar una manera de seguir expresándonos. Nosotros siempre fuimos muy escépticos de eso. Tiene que ver esencialmente con que nuestro espacio es un espacio físico hecho para la presencia, y entonces nosotros fue como decir, no, bueno, pensar que nos vamos a pasar a la virtualidad en cierto sentido sería renunciar a nuestro propósito fundamental. El otro es que nos quedó muy claro que la virtualidad es una serie de lenguajes nuevos, tanto tecnológicos como artísticos, y que el traslado mecánico de las actividades presenciales a la virtualidad no funciona. O sea, no hay nada más horrible que ver una obra de teatro a través del video o una danza, porque están hechas para el momento de confrontación con el espectador. Por otro lado, pensamos que habría que aprender un nuevo lenguaje artístico que tiene que ver con la tecnología, pero que también habría necesidad de una gran infraestructura tecnológica. O sea, tendríamos que hablar de 3, 4 cámaras, computadoras, switcheras, edición, micrófonos, porque no es posible solamente a través de un dispositivo como un teléfono recuperar todo esto, ¿no? Entonces nos mantuvimos en este esfuerzo, y ahora lo que estamos viendo un poco es cómo más bien la sociedad se reincorpora a esta nueva vida, ¿no? De entrada, yo pienso que fue muy alarmista la situación, o sea, este asunto de este mundo se va a acabar. Pienso que más allá de muchas especulaciones, fue un reseteo de la máquina mundial, económica, evidentemente, y habrá que estar atento sobre todo a los pensamientos filosóficos de cómo esto está modificando nuestra manera de vivir. Pero
El público nunca dejó de venir a la sala, el público ha regresado, y te diría que en los momentos en que hemos pasado a los semáforos verde, ha sido el momento en que menos público tenemos en la sala. Y entonces la pregunta para nosotros fue muy clave. Si cuando estábamos en naranja, en amarillo, teníamos una cantidad de espectadores que venían a la sala, ¿por qué en el momento en que regresamos al verde esa cantidad no se multiplicó? No sé, pero mi especulación es que cuando regresamos a los verdes, la gente pensó que la vida era la de antes y que la gente, el público, los ciudadanos, lo que querían era fiesta, querían vivir, querían abrazarse, querían bailar y querían emborracharse de nuevo. ¿Qué nos dimos cuenta durante el último semáforo verde? Que las cantinas estaban rebosantes, los antros estaban a full, pero los museos, los teatros y los cines se quedaron vacíos. Pienso que eso nos empieza a dar una idea de cómo es el pensamiento de la humanidad, ¿no? Creo que esto tuvo mucho que ver con la tercera ola, es este asunto de pensar que todo está como si nada pasara y entonces hay un desenfreno de contactos, ¿no? Yo pienso que vamos a tener que modificar en cierto sentido nuestra manera de comportarnos, pero vamos a encontrar esta nueva manera de ser y tiene que ver mucho con el gusto actual de la gente por las cosas que tienen que ver con, nuevamente, con las artesanías, con los oficios, con la recuperación de las actividades. Una de las cosas que yo creo que más interesantes de la pandemia fue que volvimos a guisar en nuestra casa, que volvimos a leer nuestros libros, que volvimos a sacar las fotografías y que nos dio tiempo para la vida cotidiana, para la vida de alta calidad. Yo creo que eso sería lo más importante que no deberíamos de perder en este regreso a la vorágine de la vida cotidiana, ¿no? Volver a darnos tiempo para hacer nuestra comida y sentarnos a la mesa todos a comer. Perfecto. Bueno, ¿y qué siguen de actividades? ¿Cuál es el calendario próximo? Bueno, nosotros tenemos una fortuna también muy grande, habría que decirlo en esto. Somos un grupo que está apoyado por el programa México en Escena, que es un programa de orden federal. Eso sería muy importante decirlo. Somos una empresa cultural que esta circunstancia real nos permitió enfrentar la pandemia y todo lo que vino con una mayor holgura que otros compañeros donde la situación fue muchísimo más crítica. Pero también este apoyo que nos hemos ganado a través del tiempo tiene la posibilidad de pensar a largo plazo. O sea, trabajamos en programas de 3 años, trianuales, y hay un calendario de actividades para cada año que viene. Este tiene planteado 2 estrenos de nuestra compañía. Uno que se estrena el próximo 15 de octubre, que se llama Las Juradas. Es una obra que escribe Eurídice y dirige Caín Coronado, entre los dos, a partir de un texto de Oscar Liera, y tiene que ver mucho con las mujeres y la manera de reenfrentarse a la vida y a las tradiciones. No es una obra sencilla, porque no es una obra panfletaria en ninguno de los dos sentidos, sino es una obra mucho más crítica y de reflexión. Pienso que va a generar escozor en el mejor sentido de la palabra, porque va a poner en duda los pensamientos, y ya sabes, el teatro y el arte pues es lo que está buscando. Y para el próximo año, para el mes de febrero, tendremos un espectáculo que se llama Los Muertos, que es una obra que he estado escribiendo en los últimos tiempos y que vamos a actuar como familia, y tiene que ver mucho con la recuperación de estos lazos familiares, hacia dónde vamos y el recuerdo de los que se nos han ido de alrededor, porque se nos ha ido mucha gente, no nada más en la pandemia, sino en tiempos recientes. Ha habido la muerte de muchos amigos y compañeros, como que tiene que ver con este cambio generacional que estamos viviendo. Los sesentones, setentones están yendo, y hay una nueva generación muy fuerte de los jóvenes de 20, 25, 30, 40 años de edad, ¿no? Entonces la obra es un poco una reflexión entre viajar, vivir, morir o soñar, ¿no? Entonces, eso es lo que haremos para ese mes. En medio tuvimos toda la incubadora, que es este proyecto con la comunidad joven, que no es ayudarles a producir un montaje, sino lo más interesante es hacer un acompañamiento artístico crítico del proceso de creación. Y eso implica que las compañías jóvenes discutan y permitan, junto con las otras compañías y con nosotros, ver el proceso de desde dónde se genera la idea del montaje, cómo se concreta y cómo se
verifica a través de una temporada al público. Esto busca la profesionalización de las nuevas generaciones. Nosotros pensamos que no es muy bueno ese dicho de que en tierra de ciegos el tuerto es rey. Aquí lo que a nosotros nos encantaría es que toda la gente y todos los artistas tuvieran dos ojos para ver y criticar el mundo, y que entonces entre mejor veamos entre todos y discutamos con fervor y de frente lo que pensamos del arte y de la vida, produciremos obras mucho más interesantes para la sociedad, porque tenemos una obligación de reflejar el mundo que vivimos, o al menos es un poco la idea nuestra. Vendrán también algunas compañías foráneas que están invitadas, y estamos ante una expectativa de qué va a pasar con este estado, con esta ciudad y con este país en medio de este mundo que está en plena transformación, ¿no? Muchísimas gracias.